Vamos a iniciar la clase con una pequeña indicación sobre el portafolio digital. Número 1. Recuerden que vale 50%. Y un trabajo que vale 50% no pueden tomarlo a la ligera. No es nada más cumplir con llevar un registro de la clase como tal, o de tener todas las fechas, que eso es importante. Pero la idea un poco del portafolio es yo poder ver cómo ustedes interpretaron, analizaron la clase. ¿Qué aspecto de todo lo que se habló les es más útil, les llama la atención? Pueden ampliar un comentario sobre esa materia. ¿Qué les va a servir para el futuro? ¿Qué les va a servir ahora? ¿Cómo, si ese tema ya antes lo habían visto? Si algo se les esclareció sobre tal o cual tema, si queda igual. Por ejemplo, la semana del, o sea, en algún momento tienen que incluir por ahí un comentario sobre el programa del curso, sobre todo lo que yo hablé de la necesidad de adaptarlo a la, al tema de los ejes transversales y al mismo tiempo con los trabajos que van haciendo, cómo ustedes los vieron, cómo los sintieron, si son de utilidad o no. Y eso se los digo porque siempre es bueno también ir llevando los apuntes de la clase. Atenerse a grabación no es tan recomendable. Es obligación mía grabar las clases. Lo que sucede es, ustedes han visto que Teams, si ustedes quieren acceder a la clase en Teams, es prácticamente imposible. Tienen que tener un internet muy bueno para que la clase les corra a una buena velocidad. E incluso la modalidad que yo he utilizado en YouTube, ni yo mismo me puedo atener a que voy a subir la clase, porque esta semana he tenido muchas dificultades. Hay una del curso de las 10 que he pasado todas las semanas, todos los días intentando subirla y no pude. Así que ven que son cosillas que se escapan al control. Ustedes como estudiantes, si esto va a seguir, ustedes deben plantear también esa situación con Teams a la administración, porque ver de qué manera se puede mejorar eso, o si hay margen para que ellos puedan contribuir a mejorar la observación de los videos, porque es muy difícil. Lo que podemos hacer, eso sí, es, digamos, voy a intentarlo, no estoy seguro, como que la clase quede grabada en dos partes, entonces tal vez así no sean archivos tan pesados, pero igual, yo considero, no sé, tal vez alguno o alguna de ustedes sí les corre bien el Teams, pero en lo general ha sido difícil. Yo, por ejemplo, cuando el cuatrimestre pasado, creo que fue, Buenos días, o profesor. el primero, Hasta ahorita me puedo conectar, Ginel Muñoz. ok, el primero, yo no daba la clase presencial, sino que enviaba videos exclusivamente. Yo no, en un tiempo no pude subirlos porque todos me decían, un video, ojo, y un video de 20 minutos se pega, uno de 20 minutos, entonces lo que hacía era enviar pequeños de 5. Eso era una dificultad muy grande a la hora uno de planearlo y de organizar la clase, porque en 5 minutos pues ningún contenido se desarrolla como debe ser. Hay una partecita de la introducción que me gustaría retomar para que lo tengamos claro.
¿Qué va en la introducción? Aquí es lo mismo que hemos visto, que vimos el cuatrimestre anterior. Las personas que no estuvieron, les actualizo. Yo hacía un esquema de ideas en donde les señalaba qué información se debe incluir en párrafo. Por ejemplo, en la introducción, el párrafo 1 de la introducción, en este caso. ¿Qué va a tratar el párrafo 1 de la introducción del portafolio? Es un párrafo muy corto, en donde van a describir de manera general el curso, en qué consiste. Son cosillas básicas, como cuáles específicamente. Ahí estamos hablando de que en ese párrafo se debe iniciar el curso, o sea, el nombre del curso, ¿m? Y nombre del profesor, pero no como en un listado ni en una enumeración, sino como a modo de párrafo. El curso, introducción, etcétera, etcétera, del cuatrimestre de 2020 a cargo del profesor, taca, taca. Un párrafo que va a ser de unos 3 renglones. Puede meter el grito más ahí para que se convierta en uno de 4. Ahora, el segundo párrafo. ¿Qué van a escribir en ese segundo párrafo? De realizar. O sea, ¿para qué es importante? Una idea. Párrafo. Voy a escribir lo mismo. Una importancia, o sea, otra más bien. Pero escribo una, ¿por qué? Porque la idea es que un párrafo escriban solo una importancia. En un párrafo desarrollen una importancia. ¿Sí? Y el cuarto párrafo, tienen que relacionar eso que están haciendo con el curso. Entonces, pueden tomar el principal objetivo del curso, tomarlo del programa, por supuesto. Y, o sea, cuando hablamos de explicar, qué es explicar? O sea, ¿qué significa para usted ese objetivo? ¿Y por qué es importante? Es lo mínimo que ustedes pueden hacer para la introducción de su portafolio. ¿Ok? Y al final, yo entiendo que se les hace más,
eso puede trabajarse de una manera más sencilla. ¿En qué sentido? De que ustedes van a, a retomar algunas conclusiones sobre el curso. Después de lo estudiado en este curso, se llegaron a las siguientes conclusiones. Y ahí ustedes las van a enumerar, unas 3 conclusiones por lo menos, 3 o 4. Y algunas recomendaciones también importantes. Hago esta breve explicación para que, porque yo sé que es difícil a veces empezar a escribir. Como siempre les he dicho, está el famoso síndrome de la página en blanco, donde uno se siente y no puede empezar, pero cuando ya, cuando ya están, cuando ya empiezan a escribir las primeras palabras, poco a poco van soltándose y todo va fluyendo. Entonces, eso es una pequeña sugerencia de cómo pueden elaborar una introducción. Si ustedes tienen otra forma, no quiere decir que esté mal. Ya tendría yo que leerla a ver si se relaciona con lo que podría ser una introducción. ¿Algún comentario, muchachos, muchachas? Profe, esto de la introducción, ¿este no lo había explicado o hasta ahora? Yo desde la primera clase les había dicho los componentes del trabajo, tal vez no me había detenido mucho a hacer como una explicación un poco más exacta y precisa. Entonces, sí lo he explicado, pero no quizás tan puntual. E insisto, traten de no dejar todo para último porque en serio se les va a acumular no solo esto, sino lo de los otros cursos. Y la idea de ir llevando el día a día es justamente que es más fácil, que al final tal vez a uno se le olvida lo que se habló en la primera clase, imagínense, hace 4 meses, tal vez se olvide eso. Entonces por eso es bueno, si no pueden clase a clase, por lo menos cada 15 días estar viendo estar alimentando el portafolio. Y traten siempre en la medida de sus posibilidades de incorporar los criterios propios. O sea, ustedes pueden opinar libremente al respecto sobre las clases. Y eso también es un aprendizaje para mí porque me ayuda a, en futuras clases y yo poder retroalimentarme con lo que ustedes me pueden sugerir que debe mejorar también. Entonces, yo eso lo tomo mucho en cuenta, lo valoro bastante porque, a ver, lo ideal es que participen en los cursos y no se ha dado tanta participación. Entonces, una forma de medir ese vínculo, esa opinión de ustedes, si no se sienten quizás cómodos o siempre les ha dado alguna vergüenza manifestar su opinión en esos espacios, pues ahí está el portafolio. ¿Ok? Entonces, claridad en eso, claridad en el hecho de que no se hizo examen en este curso, pero se hizo un portafolio y yo espero de ustedes un trabajo de calidad. Con respecto a la manera de presentarlo, a ver, si ustedes me entregan, así como yo estoy haciendo, una hojita donde dice, voy a volver. A ver, esta es la hoja, digamos,
de la introducción. Una hoja así, como muy corriente. Ustedes cambian la letra, lo justifican, espaciado doble, tal vez. No, 1,5 para que no se vuelva tan extenso. Ok, perfecto. Muy bien. Esta es la primera hoja del portafolio. Vámonos a la segunda. Ok. No sé. Clase introductoria. Fue, qué sé yo, el 15, el 11 de... No, fue el 2 de septiembre, cualquiera de las dos. No hay ningún problema. Y empiezan a escribir el programa, toda la cosa. Va acá. Eh, 10 de septiembre. Y así van. A ver, traten de ser un poco creativos en cómo van a presentar ese documento. Pueden hacerlo así, no tiene tanta creatividad, pero si a esto le pueden incorporar, no sé, un fondo, una marca de agua. Hay varias herramientas acá para trabajar eso. Pegar imágenes de Google, ¿verdad? Pueden hacer eso también. Pueden incluir alguna frase bonita ahí, el libro de las frases que yo les di. Bueno, hay muchas formas, ¿verdad? De hacerlo. Claro, ojo, la creatividad es algo que está subordinado al contenido. Si me presentan un portafolio con puros dibujitos y puras imágenes, va a quedar muy bonito, yo se los voy a aplaudir, pero si el contenido es débil, entonces ahí, ahí hay una situación específica, entonces que no sería conveniente. Entonces traten de equilibrar eso. Hacerlo llamativo, pero cuidando principalmente el contenido, ¿ok? Entremos en materia. Vamos, creo que ha quedado pendiente una informacioncita sobre el adverbio. Hoy no se va a trabajar lo de la sintaxis, pero esto creo que no lo vimos, ¿o sí, muchachos? El adverbio. Entonces se trata de una palabra invariable. ¿Qué quiere decir cuando el adverbio es una palabra invariable? Que no va a modificarse por género ni por número. Uno dice, por ejemplo, muy bueno. Ese muy es un adverbio. Ese muy no tiene plural, tiene singular, tiene femenino, tiene masculino. ¿Ok? Y son palabras invariables que expresan circunstancias, afirmación, negación o duda. ¿Ok? Desde el punto de vista semántico, o sea, de lo que significan, los adverbios tienen algunas clasificaciones. Hay adverbios de lugar, aquí, allá, cerca, lejos, de tiempo, ahora, mañana, después, algunos de modo, así, mal, bien, poco a poco, de cantidad, mucho, poco, nada, unos de afirmación, sí, también, ciertamente, negación, son las partículas, pues, como dice la misma palabra, las partículas negativas, y de duda, quizás, acaso, tal vez. Ahora, desde el punto de vista formal, los adverbios pueden presentarse
de tres maneras. Las palabras solas como tal, lo que se llama las palabras simples, ¿ok? Cuando se componen de una sola palabra. Un adverbio es aquí, por ejemplo, un adverbio lugar. Perfecto. Una palabra aquí. Desde el punto de vista formal, ese adverbio se clasifica como un adverbio simple. ¿Por qué? Porque es una palabra. ¿Ok? Ahora, hay adverbios compuestos que se dividen en dos. Los compuestos formados al final con la partícula mente, que le agregamos mente a todas las palabras al final, y los compuestos que expresan una locución, o sea que son como frases. Poco a poco es una locución adverbial. Así como vimos las locuciones preposicionales, así también hay locuciones adverbiales. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista formal, el adverbio se clasifica en los simples, que están compuestos por una sola palabra, y los compuestos, que pueden ser formados con mente al final, o también cuando son locuciones adverbiales. Dos o más palabras que funcionan como adverbio. Finalmente, desde sus funciones, ¿cuál es la función de esa partícula adverbial? ¿Cuál es la función? El adverbio viene a ser, a modificar, a referirse, a hablar de. ¿De qué? A ver, primero, cuando dice que es complemento de un verbo, quiere decir que va a dar información, va a referirse a un verbo, primero. ¿Ok? Luego, complemento de un adjetivo. Un adverbio va a ser, a dar información, va a hablar de, va a hacer referencia a un adjetivo. O si no, otra de sus funciones es que va a hablar o va a referirse a otro adverbio. ¿Ok? A otro adverbio. Entonces, entre las funciones de los adverbios se encuentra que el adverbio puede modificar a un verbo, puede modificar a un adjetivo, puede modificar a otro adverbio. O sea, cuando yo hablo de modificar es eso, lo que explicaba anteriormente, que puede referirse a eso. ¿Okay? El adverbio puede estar en función de un verbo, en función de un adjetivo o en función de otro adverbio. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, acá hay más ejemplos de adverbios. Es que nunca pasé esa diapositiva, pero para que los vean acá. Esta cápsula, ok. De tiempo, luego, ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana, entonces, tarde, pronto. De lugar, cerca, lejos, aquí, allí, allá, ahí, arriba, abajo, fuera, dentro, alrededor, de modo, bien, mal, así, despacio, deprisa, gratis. Y la mayoría de los compuestos en mente. Casi todo lo de mente son de modo, de cantidad, más, menos, poco, bastante, mucho, muy, demasiado, apenas, casi, medio, nada, algo. Por ejemplo, cuando hablamos de los plurales, a ver, de que un adverbio no tiene plural, digamos, o solo se presenta en una forma, cuando nosotros decimos, hay demasiadas personas, bueno, ese demasiadas personas no es un uso adecuado. No es un uso
culto. Uno lo dice porque es el lenguaje popular, pero en realidad la forma adecuada según la academia es hay mucha gente o hay demasiada gente. ¿Ok? Ahí sí. Hay demasiadas personas. Hay demasiadas personas, no se suele utilizar. Apenas, casi, medio, nada, algo. Afirmación. Sí, claro, ciertamente, también, desde luego, por supuesto, en efecto, ya sería más bien, ahí está combinando también locuciones. No, nunca, jamás, tampoco, los de negación y duda, tal vez, quizás, acaso, probablemente. Y aquí hay unas locuciones, aquí ya sí son frases, eso es muy importante. Esta serie de locuciones preposicionales, que tiene que ver con el tema que vamos a estudiar también ahorita. Solo algunas de tiempo, en cuanto, de repente, de pronto, al amanecer, al anochecer, a mediodía, a menudo, al instante, en un santiamén, a pie juntillas, a diestro y siniestro, lo grande, a sabiendas, a la fuerza, hasta más no poder, ni más ni menos, al menos, con todo, más o menos. Ven ustedes que muchos de ellos tienen preposiciones, entonces uno dice, bueno, ¿qué son? Si, locuciones adverbiales o locuciones preposicionales. Bueno, yo creo que adverbio mata preposición. ¿En qué sentido? De que la fuerza de la frase va a estar marcada por el adverbio, no por la preposición. Lo más importante en este caso es destacar la presencia de un adverbio. Eso es lo que hace que se clasifique una determinada locución, ya sea en adverbial o en preposicional. Por supuesto, desde luego, en verdad, en efecto, sin duda, sin ninguna duda, en realidad. ¿Alguna consulta, alguna duda, un comentario? Bien, seguimos. Ok. Hay un temita ahí que tiene que ver con las construcciones fijas, construcciones complejas, expresiones complejas, perdón, y algunas quizás no se conocen, otras que sí, entonces vamos a ir viéndolas. Algunas. ¿A qué responde esto? Responde más que todo a la parte del léxico, del componente de la lingüística que tiene que ver con el léxico y con la semántica. Cuando hablamos de semántica, o el componente léxico-semántico tiene que ver con el significado de las palabras. ¿A qué nivel? Que cuando hablamos del componente léxico-semántico, se relaciona con conocer o poder buscar el significado de las palabras, que es lo primero. La ubicación del significado de las palabras. ¿Y eso dónde lo encontramos? En los diccionarios. Hay que ir hay que ubicar los significados de las palabras a como nos lo brinda el diccionario o los diferentes diccionarios. Ese es el primer nivel. ¿Qué otro nivel tiene que ver con el componente léxico-semántico? Que nosotros, como estudiosos de la lengua, tenemos que investigar el trasfondo social, histórico, de por qué una palabra tiene determinados significados. El origen de los significados de las palabras. ¿Ok? Y un tercer nivel
que ya viene a referirse principalmente al tema de la semántica, que toma en cuenta la condición o el carácter connotativo o bien plurisignificativo de las palabras o de las construcciones del idioma. ¿Qué quiere decir plurisignificativo o connotativo? La diversidad de significados, los significados, los dobles sentidos, los significados ocultos, todo eso son factores de riqueza del idioma y que en el español se manifiesta de una manera muy abundante. Entonces, el componente léxico-semántico se refiere a esos tres niveles. El primero, la ubicación de los significados de las palabras, los significados primarios, digamos, de las palabras, que eso los podemos rastrear en los diccionarios. El segundo nivel, poder empaparnos del origen o la ubicación de una palabra según su contexto social, ¿ok? Y también el tercer nivel tiene que ver mucho con el carácter connotativo y plurisignificativo de las palabras, o sea, los dobles significados, los significados como ocultos esos dobles sentidos, o el hecho de que una palabra puede tener, o una frase, una locución puede tener muchos significados, diferentes significados unos de otros. Incluso a nivel del léxico semántico podemos encontrar palabras del idioma español que pueden tener, una misma palabra puede tener diferentes significados dependiendo del país. Entonces corresponde al lingüista estudiar eso, estudiar por qué sucede eso y cuáles son los diferentes significados de esas palabras, dependiendo de dónde se ubique. Es lo que les decía. El español es rico en vocabulario, eso se expresa en los regionalismos, en poder incorporar palabras de otras lenguas, como extranjerismos y otras. Hay un componente que ya les decía, el léxico semántico, que tiene que ver con las palabras, sus diferentes significados. Ya vimos lo de los niveles, pero también hay que tomar en cuenta factores social, geográfico y contextual. ¿Okay? El contexto, la situación en la que nos encontramos, también es importante eso. Cuando hablamos de construcciones fijas, estamos hablando de frases constituidas por varias palabras que equivalen a un adverbio, que a propósito de lo que digamos ahora, y esas construcciones no admiten cambios en género ni en número, ¿ok? Y debe haber una concordancia. Vamos a ver algunas construcciones fijas. Concordancia con lo que se quiere decir, ¿verdad? Las vamos a ver como cada una como por aparte. A quemarropa, cuerpo a cuerpo, codo con codo, paso a paso, de lo contrario, por lo común, por lo demás, por lo tanto, por lo visto, popular, a pata pelada, a bocajarro o a boca de jarro, cualquiera de las dos. ¿Eso qué significa? Tomar las cosas como vienen, sin pensar, de improviso. ¿Ok? A cabalidad, a conciencia, a continuación, a destajo, a discreción,
A gusto, a disgusto, a escala, a flote, a fondo. A destajo, esa es la famosa frase, trabajo a destajo, que se trabaja por la naturaleza de una labor, no tanto por el tiempo. Usted trabaja por horas, perfecto, ya uno sabe cuánto va a recibir por hora, pero el trabajo de destajo implica que el empleador le dice a usted ese trabajo por la dificultad, no sé, por lo pesado que es o por lo que debe gastar de energía vale tanto y ya. A tiempo, a tono, a propósito, de rodillas, esto me cae de perla, o sea, me cae apenas en este momento cuando le llega a uno un dinero así que lo salva, que le salva la tanda. A campo traviesa, a la buena de Dios, a la postre. Cuando yo digo, por ejemplo, eh, bueno, la próxima semana hay un examen que está muy difícil, pero a la postre eso me va a ayudar para adquirir más conocimientos. Entonces a la postre va a ser como decir, bueno, eso por otro lado o en efecto también me va a ayudar a adquirir más conocimiento. Al azar, al 100% o al 100% o al 100%, cualquiera de esas. Al dedillo me lo sé bastante bien. Al detalle, al pie de la letra, de seguir bien las instrucciones. A las mil maravillas, al revés, de seguro, de súbito, o sea, de repente, de continuo y de incógnito. De inmediato, de ordinario, es ya, ajá, de seguido, de súbito, en firme, en falso, dar pasos en falso, en redondo, en vano, por cierto, por completo, a las bravas, a pedir de boca, o sea, todo está saliendo muy bien, a cámara lenta o en cámara lenta, a ciencia cierta, a cosa hecha, a duras penas, a fuego lento, a grandes rasgos, es como decir, como en resumen, a grito pelado, a mandíbula batiente, a mano alzada, Profe, a disculpe. mano, soy un eco ahí, me parece. No, soy yo. ¿Me escucha bien? A mano, voy un momentito. A mano, ya casi les cedo la palabra. A mano alzada, a mano armada, a mandíbula batiente, que es como una frase ahí característica que tiene que ver con cuando uno o sea, es como una forma eh, de reírse, o sea, tal persona se está riendo a mandíbula batiente, o sea, eh, se ríe de una manera bastante suelta, sin ningún complejo, se ríe bastante, entonces está riéndose a mandíbula batiente. Se usa en ese contexto, ¿verdad? Ahora sí, dígame. No, era referente a eso. Es como decir que se ríe a carcajada limpia. Es algo similar. Ajá, exactamente. Ahora que usted lo dice, sí me gustaría saber cuántos de ustedes utilizan estas frases a la hora de escribir, porque yo creo que algo que caracteriza la enseñanza, una debilidad de la enseñanza es la pobreza léxica. Y todo lo que hemos venido viendo, las construcciones adverbiales, de las locuciones adverbiales, de las locuciones conjuntivas, de las locuciones preposicionales, todo eso y lo que estamos viendo hoy, que es como una combinación, ¿ok? Más allá de que ustedes interioricen, tal es una construcción o una locución adverbial, o tal es una
locución preposicional. No, eso no es el sentido de este tema. El sentido de este tema es que ustedes empiecen a utilizarlos. Y yo vuelvo a insistir en esto, las clases de la universidad, donde ustedes tienen que hacer 3, 4, 2 trabajos, hasta 5 a veces trabajos por semana, es muy pesado, es muy duro. Esta es la universidad, por supuesto. Ustedes están pagando por un servicio y, y yo, pues ustedes mismos también esperan un servicio de calidad y esa calidad también se traduce en exigencia para ustedes. Pero también ustedes pueden verlo desde el punto de vista, ok, voy a aprovechar esto para aplicar lo que aprendí en la clase de lingüística. Mañana me dejan un trabajo de ética donde tengo que escribir un ensayo y como parte de ese ensayo voy a empezar a utilizar estas frases que no, nunca en la vida las, las he aplicado. Entonces, para eso sirve este tema, para que ustedes tengan a mano una serie de construcciones de frases que pueden, no pueden, que es necesario que las apliquen en la producción escrita, porque ustedes deben dar el ejemplo, deben ser las personas que guíen a los estudiantes, no el que lo sabe todo, porque eso es muy difícil, pero sí que guíen a los estudiantes. Entonces, en esa guía que ustedes van a hacer para los estudiantes, deben ofrecerles las herramientas para una escritura más rica, más diversa. Y Profe, disculpe. es lo que yo espero en este caso, que ustedes puedan acceder a esto para que lo apliquen en sus trabajos académicos. Y cuando salgan de la universidad, que ustedes le den las herramientas a los estudiantes. Díganme. Sí, Kendall. Con las locuciones preposicionales, profe, me gustaron mucho. Y de hecho, bueno, ahí tuve que hacer otro ensayo. Ahí que un primo me pidió ayuda. Y digamos, ahí usé algunas de esas porque me quedaron mucho, no sé, las preposicionales. Y, y él se quedaba asombrado, me dice, Jay, pero ni me van a creer que yo lo hice, ni tampoco creerían que usted lo hizo, porque se ve así como muy formal, digamos, no sé, como que tal vez no hablamos así. Y de ahí tiene razón, pero como dice usted, es bueno ponerlo en práctica, ir acostumbrándose uno. Ahí no me quedaba tan trabado pensando tanto, porque ya, y como dice usted, tiene uno más opciones o más, no sé, más posibilidades de hacer más texto y todo eso, profe. ¿Cómo se sintió usted cuando esa persona le dijo, se asombró positivamente de lo que usted escribió? ¿Cómo se sintió usted Ya, y cuando la tuvo ese verdad, reconocimiento? sí, la verdad me sentí muy bien, pero a la vez también me asombré porque me dije, ya, y tienes razón. Yo siempre ya y me gusta vacilar y andar ahí en el chingue o informal, pero sí, ya y es un cambio para bien, ¿verdad, profe? Claro, exactamente. Me parece a mí que es una buena opinión porque uno mismo se va descubriendo facetas. Y también el hecho de que cuando existe ese reconocimiento, esa admiración, es parte de la gratificación que ustedes van a recibir como parte de esta, de esta carrera en el futuro. Y eso solo lo van a lograr así, aprovechando las herramientas que uno acá les brinda. Profe, Sí, bueno, a mí me pasó algo también similar a lo del compañero. Hay una compañera de trabajo que me dijo que le explicara a ella cómo más o menos se hacía una redacción, porque el chiquillo, ella, pues ya sale, bueno, yo le sigo llamando bachiller, ya está en quinto. ah, Entonces yo sí, medio le expliqué lo de la mayúscula, lo del título y las frases para enlazar un párrafo, cómo le doy a entender yo al lector cuando estoy finalizando. Y entonces ella me dijo, uy, qué complicado es, ¿cuánto le debo? Y yo,
No, hombre, si me falta mucho por aprender, yo no me siento capaz de cobrar una enseñanza, y además yo siento que yo misma me enriquezco al enseñar porque yo y también practico. Entonces, digo, yo jamás haría eso porque yo no le puedo asegurar a usted que su hijo se saque un 100, además no le estoy haciendo el trabajo, solo le estoy guiando que cómo debe terminar el reglón, que debe tener un guión, que no debe separar un dictongo y cosillas así, pero ella lo ve con así, digo, wow, pero a mí me falta mucho por aprender en realidad. Sí, todo es un aprendizaje. Además, es lo que yo les decía, la práctica es muy importante. Ustedes, vuelvo y repito, ya se los he dicho 1000 veces, si ustedes no escriben, pues no van a avanzar. Y tienen 2 años o 3 años contando la licenciatura para de estar escribiendo trabajos. Algunos pues los hacen por salir del paso para tener un título quizás, pero bueno, se están perjudicando a ellos mismos. Entonces tienen la obligación de escribir cosas en la universidad, trabajos, ensayos, cartas, etc. Ustedes deben tomarlo con la seriedad del caso para decir, bueno, voy a implementar ese tipo de palabras, esas construcciones, voy a poner en práctica lo que me han enseñado en los diferentes cursos de español. ¿Ok? Y bueno, como usted lo dice, si ni siquiera ser profesora le piden ayuda, ustedes ya desde que están estudiando español los pueden buscar para eso, se pueden convertir en una referencia para muchas personas que quieren aprender, que quieren mejorar. Vean ustedes, entonces, no es como que hay que esperar para que terminen y ya hay expectativas sobre uno, siendo estudiantes. También los buscan, también los toman en cuenta. Cuando hablamos de escritura normativa de algunas expresiones complejas, vamos a ver como los procedimientos para la formación de esas expresiones. O sea, la idea acá es ver que hay unas palabras que se pueden escribir juntas, dos palabras que van juntas y generan un significado nuevo. Luego, dos palabras que están separadas por guiones. Luego, hay dos palabras, una que está en plural y otra que está en singular. ¿Ok? Entonces, pueden recurrir a ellas. Por ejemplo, uno dice eh, maltratos, que eso va junto, o hombre rana, para un tema de ficción y eso, pero bueno, hay varias expresiones complejas. La primera de ellas tiene que ver con los compuestos univerbales. Hay palabras, a ver, que están formadas por un verbo y otra palabra de la misma categoría gramatical o de otra categoría gramatical. Pero, ¿por qué se llaman compuestos univerbales? Porque hay palabras que tienen un verbo mínimo. ¿Ok? Hay unos ejemplos, ¿verdad? Repito, compuestos univerbales. ¿Por qué compuestos univerbales? Porque son palabras compuestas que tienen al menos un verbo ahí incluido. Y ya la otra palabra que tiene puede variar, puede cambiar. Vamos a ver, sábelo todo. Ahí hay sabe, lo y todo. Sabe es el verbo saber. Lo es una preposición y bueno, todo es un adverbio. Hincapié, hacer énfasis en algo, hincapié. Tiene un verbo de hincar y pie, bueno, en la parte del cuerpo. Parasoles, para de parar, del infinitivo parar y sol, por supuesto. Cada una de esas construcciones tiene un verbo ahí incluido. Por eso son compuestos univerbales, porque son frases, son palabras que se escriben pegadas y tienen al menos una partecita que tiene que ver con un verbo.
hay compuestos de dos palabras del grupo nominal. ¿Qué es eso? Ya hemos visto el grupo nominal. Recuerden que el grupo nominal, lo importante del grupo nominal es que no tiene un verbo de acción conjugado en ninguna parte. No tiene un verbo de acción conjugado. O sea, devolviéndonos, esos compuestos de dos palabras del grupo nominal nunca van a tener verbo en ninguna parte. Eso es lo fundamental. Nunca en la vida. Entonces, esos compuestos de dos palabras del grupo nominal, número uno, vuelvo y repito, nunca van a tener verbo. Número dos, casi siempre están formados por dos sustantivos. ¿Ok? Los compuestos de dos palabras del grupo nominal casi siempre están formados por, casi siempre, eh, por dos sustantivos. ¿Ok? 100 pies, 22, baloncesto, tío vivo, arcoíris, bocacalles, malpaíses, puras sangres, tentempiés, socioculturales, panamericanos. ¿Ok? Tío vivo, ¿saben qué es? Yo lo he escuchado, pero no. No, es como un carrusel, como los caballitos, cuando hay en las fiestas de la Expo, en las fiestas de Cariari o en Expo San Carlos. Eso es como un carrusel. Tentempié es una cosilla que uno come a media mañana, en la tarde, como lo que uno come ahí, como entre comidas. Por eso la palabra, ¿verdad? También, vean ustedes ese componente semántico, léxico semántico, tentempiés. Eso casi no se utiliza en el español de América, es más que todo de España. ¿Por qué? Porque tentempié, vamos a ver, ya uno a veces cuando, qué sé yo, cuando uno desayuna poquito, llegan las 10 de la mañana, ya uno tiene hambre y, y se siente desfallecer. Entonces se come esa merienda, que es el sinónimo de merienda, y ya uno como que lo mantiene hasta llegar al almuerzo. Adverbios terminados en mente. Ajá, eso es más fácil. Nada más se le agrega mente ahí al final de la palabra. Construcción o una vez es una expresión compleja, no tan compleja. Formas verbales con con pronombres enclíticos. Recuerden, los pronombres enclíticos van pegados al final de la palabra, pero no es parte del verbo. ¿Ok? Como tal. Va pegado y al final. Pegado y al final. Díselo. Cuéntame. Llámalo. Córtate. Hay expresiones, ahora sí, expresiones complejas formadas por varias palabras unidas con guión. O sea, van unidas, ¿en qué sentido? Que van a darnos un significado, una idea más o menos unificada, pero ¿cómo se escriben? Separadas y con el guión en el medio. Ahí hay unos ejemplos. Los más comunes son esos. Épico lírico, una relación causa-efecto, el curso teórico práctico. Voy a ir al Instituto Franco-Alemán, o sea, un instituto ahí donde me enseñan francés y alemán. La relación calidad-precio, el director presentador y el vínculo entre realidad y ficción. Esas son expresiones complejas formadas por varias palabras unidas con guión. Expresiones complejas formadas por varias palabras gráficamente independientes, o sea, van separadas y sin guión. Sofá, cama, vía crucis, 32, muchos números se escriben así. Los nombres también, por supuesto. Algo quizás uno le dice expresiones complejas formadas por varias palabras gráficamente independientes. Pero ya a la hora de la escritura es muy fácil, los nombres
los nombres de las personas. Está un primer nombre y un segundo nombre. Van separados, no van juntos. Nombres de los países también así. Compuestos sintagmáticos adjetivales, en los que se pluraliza el segundo miembro. Compuestos sintagmáticos adjetivales. Funcionan como adjetivos esas frases. Pero el rasgo distintivo en este caso, es que la última palabra va o se escribe en plural. ¿Ok? Compuestos sintagmáticos adjetivales en los que se pluraliza el segundo miembro, o sea, es una frasecita que puede cumplir el rol de adjetivo, pero que la última palabra de esas dos se escribe en plural. Yo digo, por ejemplo, estudios político-económicos. Estudios es el sustantivo. ¿Cuál sería en este caso el adjetivo? Político-económicos. Por eso es que es compuestos sintagmáticos adjetivales, porque son frases, son palabras que cumplen la función de adjetivo. Estudios político-económicos. Relaciones espacio-temporales. Relaciones, sustantivo, espacio-temporales, adjetivo. Conflictos árabe-israelíes. Conflicto, sustantivo, árabe-israelíes es el compuesto sintagmático adjetival. ¿Okay? Vamos a ver, aquí sería compuestos del tipo NN. Dos sustantivos con separación gráfica. O sea, van separados sin ningún guión. Dos sustantivos separados y sin ningún guión, cuyo segundo componente aporta información determinativa y se pluralizan el primer elemento. Aquí es diferente. Acá, la primera palabra va escrita, se escribe en plural. Años luz, cafés teatro, camiones cisterna, casas cuna, ciudades dormitorio, coches bomba, globos sonda. Eso no tengo claro qué es. Hombres orquesta, hombres rana, niños prodigio, peces espada, sofás cama. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese y el que está acá? El último. Que el que está acá, este último, tiene una función de adjetivo. Y la que se escribe en plural es la última palabra. En cambio acá son sustantivos. Y la primera es la que se escribe en plural. ¿Ok? Entonces, acá lo importante es que ustedes visualicen esas construcciones, no que se aprendan, ok, mencione una expresión compleja y ustedes compuestos del tipo NN, dos sustantivos con separación gráfica, no, sino que sepan que hay palabras, que hay frases que se componen de esta manera y pueden utilizarlas en la escritura. Y es parte de la riqueza del lenguaje desde el estudio del componente léxico-semántico. ¿Ok? Entonces ya vimos las construcciones fijas porque no se modifican y las construcciones o las expresiones complejas. ¿Por qué? Porque vean ustedes los cambios que hay. Hay unas, ¿por qué son complejas? Porque unas llevan guión en el medio, otras no. Unas, cuando son dos palabras, una de ellas va en plural y la otra en singular. Los terminados en mente, las palabras compuestas,
Todo eso es bueno que ustedes lo conozcan, ¿ok? Eso también se trabaja en en el programa del MEP, las construcciones complejas o las expresiones complejas se trabajan también en en el MEP. En noveno creo que se estudia eso, me parece. Entonces vamos a hacer una pequeñita práctica y la práctica más grande la vamos a trabajar la próxima semana, pero hoy ya les voy a hacer llegar un pequeñito texto para que lo resuelvan. Y voy a subir también la presentación aquí en la parte de publicaciones de Teams. Publicaciones, ¿verdad? Del grupo, ahí va a estar esto.
Ahí también ya está en la parte de publicaciones, la pequeña práctica, es algo muy pequeño para que lo lean y analicen las palabras, si ya conocían el, como el significado, ya en el contexto como tal, no sueltas, y ver cómo lo relacionamos con las expresiones complejas. Entonces, es básicamente leer, que ustedes analicen las palabras subrayadas y más o menos le den un significado o le busquen un significado si no lo tienen a esas palabras. Lo que vamos a hacer es que venimos a leer aquí el diálogo en la clase dentro de unos 15 minutos, así que les queda el tiempo para leer el documento y analizar las palabras que vienen ahí y qué significado tienen para ustedes. Algo muy sencillo. Así que a las 9:20 tal vez. Volvemos.
¿Dónde tenemos que subir esto, compañeras? No, no tienen que subir nada, simplemente verlo y que quede analizado para sus adentros. Y si quiere hacer algún comentario o algo así, pues lo puede agregar en el portafolio. Pero no, por el momento no. Ah, ok, ok. Profe, ahora que mencionó eso, digamos, yo antes me quedé pensando porque yo siempre, digamos, por ejemplo, un día como hoy, este, yo ahí agrego también que hicimos una pequeña práctica para repasar lo visto y que me pareció esto y lo otro. Así está bien, ¿verdad? O sea, ver más o menos cómo hacer o sea, que usted diga, sí, se repasó esto sobre cómo hacer una introducción al portafolio y se destacó la importancia de realizar este trabajo eh, sin dejarlo todo para lo último, bla, 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 todo eso. ¿Ok?
Bien, jóvenes, vamos a ver acá. Diálogo. ¿Quién quiere leer esa parte inicial? Dos personas voluntarias para dialogar. Yo le puedo ayudar si quiere, profe. Kendall, ajá. ¿Quién más? ¿Quién? Diana. Diana. Póngase ahí. Muy bien. ¿Quién empieza? Yo. Sí, está bien. Hola, ¿para dónde vas? A comprar un traje de hombre rana para mis clases de buceo. Qué chiva. ¿Sabían qué era esa palabra, ese término? Sí. Antes no, alguien que no tuviera idea sobre eso. Profe, la verdad yo no sabía. Yo cuando dijo un traje de hombre rana me imaginé un traje así, un disfraz. Para Halloween, sí. Sí, ya cuando dijo que era de clases de buceo, pues ya uno lo asocié, pero en realidad me imaginé que era un disfraz. Eso está muy bien, el hecho de que ustedes asocien y el contexto le da la posibilidad al hablante de asociar y a partir de ahí construir un saber, un conocimiento nuevo, como en este caso. Continúen. ¿Me acompañas? Me encantaría, pero quedé de ir a la casa cuna a ayudar con los niños. Continúen. Y cuéntame, ¿cómo va eso? Ahí es difícil. Han recibido maltratos de sus padres. Incluso hay un niño con un marcapasos. Si lo vieras, le encanta el tío violín. No puedo leer muy bien qué dice ahí. Tío vivo. Tío vivo. Uno de estos días me doy la vuelta. Claro, serás bienvenida. ¿Y el sabelotodo de Don Juan? Ahí de rajón como siempre. Ahora dice que tiene un pura sangre. ¿No se dará cuenta que con eso es el hazmerreír de toda la generación? Ese le No, toca a usted que andar esa línea que sigue. profe, es que no lo veo. Bueno, nos vemos. Ya estoy retrasada. Chao. Chao. Bueno, no se vayan, un momentito, esperen. Vamos a ver acá. Casa cuna es un compuesto ahí de dos. No, pues no, compuesto no, serían componentes nominales. Casa cuna, separados. Cuéntame es lo que hemos visto de la, de las palabras con los enclíticos. Maltratos, ya sería un compuesto con univerbal. Marcapasos también, compuesto univerbal, tiene marca de marcar. Tío Vivo. Tío Vivo, yo no sé ustedes, pero la primera vez que yo escuché Tío Vivo, a mí lo que yo lo asociaba como con un divieso, como con algo así raro, ¿verdad? Pero ya después uno buscando en el diccionario, le sale esa definición y ese concepto que como les dije, quizás en el habla cotidiana no es muy utilizado. Bienvenida, igual, univerbal.
sábelo todo, también univerbal ahí. Pura sangre, ese es del grupo nominal. Hazme reír, compuesto univerbal, trae de hazme, ¿verdad? Entonces, ven ustedes, yo no sé quién de acá sabía, o más o menos, digamos, escribía hazme reír separado, pero básicamente hazme reír se escribe junto. Yo Profe, nunca lo he yo no escrito, sabía, profe. Ah, yo bueno, no sabía que ok. llevaba doble R. Ajá, doble R, como correcaminos también. Esto es bueno que ustedes lo visualicen cuando yo les asigno trabajos como este, de escribir un diálogo y que incluyan palabras de tal tipo. Algo así es más o menos lo que deben, lo que deben realizar. Y mucho de esto se hace con los estudiantes también. Ahí están trabajando el diálogo y están en la obligación de ponerse a pensar, quebrarse un poquito la cabeza para incluir este tipo de palabras, de modo que el texto tenga sentido. Así que, bueno, Profe, por lo que resta del curso, vamos a seguir transitando en ese tipo de prácticas. Sí, ¿qué dijo que era sábelo todo? alguien que juega como que conoce mucho, ¿verdad? Como que hace como alarde de su conocimiento. No, sí, pero es univerbales. Sí, sí trae el verbo ahí, ¿sabe? Ah, ya, gracias. Ok. Bueno, muchachos y muchachas, con esto quedaríamos para hoy. Espero que hayan sacado provecho y nos vemos dentro de un rato quienes continúan con el curso de producción 1. Hasta luego. Bueno, profe, nos vemos. Bueno.